porque toda la política pública es una intervención en la cual muchos actores participan. No es una sola entidad pública. Bueno, hay veces que es una sola entidad pública, pero con frecuencia tiene que haber muchos actores envueltos, porque los problemas son multidimensionales, intervienen un conjunto de factores y ninguna institución por sí sola puede enfrentarlo, hay que atacarlo de diferentes vías. Qué sé yo, el embarazo en adolescentes es un tema de educación, pero también es un tema de salud sexual y salud reproductiva. Es decir, tiene que ver con temas de salud, tiene que ver con temas de educación, también tiene que ver con temas de oportunidades, de empleo. Entonces estamos hablando de un conjunto de entidades que tienen que participar para darle oportunidades a los y las jóvenes, para que las jóvenes reconozcan sus derechos, pero al mismo tiempo sepan con responsabilidad gestionar, digamos, su sexualidad. Entonces también tiene que ver con acceso a métodos anticonceptivos. Entonces tiene que ver mucha gente en el mismo tema y poner a todo el mundo en la misma línea es muy, muy desafiante, porque tenemos una cultura institucional todavía muy tubular, es decir, muy sectorializada. Yo solo brego con salud. Educación, no, yo solo brego con educación. Pero trabajar todos mancomunadamente es un problema, es un desafío, y es vencer una cultura y una forma de trabajar que ha estado presente por décadas. No significa que nosotros somos, digamos, este esfuerzo ya se reconoce desde antes, pero continúa el desafío. Lo otro son las normativas. Las normativas para comprar, por ejemplo, para contratar. Y esas normativas tienen un sentido. Usted puede mejorarlas, ¿no? Pero cuando usted las quiere cumplir, como el gobierno las quiere cumplir al pie de la letra, cuando pasa eso, entonces los procesos tardan, son complejos, gastar bien es difícil, ¿no? Entonces, y tarda más tiempo. Entonces, a empujar ese esfuerzo es todo un desafío. Entonces, esas dos cosas, diría yo. Si usted quiere hacer un buen proyecto de inversión pública, el presidente no puede firmarle en un papel. Tiene que pasar por un proceso, una discusión, evaluar, que el Ministerio de Economía, que es la entidad rectora de la inversión pública, evalúe el documento, evalúe la propuesta y diga, esto tiene sentido o no tiene sentido, o es mejor otra alternativa. Esa discusión tiene que darse. Eso es un proceso, no es porque a un ministro se le ocurra hacer cualquier proyecto. Nuestro rol es, digamos, ser de contrapeso y de ser de evaluador. Bueno, ahora, ¿cómo va la economía? La economía, mira, en términos macroeconómicos va a estar bastante bien. Es decir, mantenemos la proyección de crecimiento para final de año en 5%. Es muy similar al crecimiento histórico de esta economía, aún en este contexto. Esas previsiones incluyen los ajustes de la política, de la tasa de política monetaria en todo el mundo y en la República Dominicana. Es decir, la previsión está incorporando lo que va a suceder, lo que continuará sucediendo, que es una política monetaria restrictiva, incluye los desafíos. Esa previsión incorpora los desafíos que estamos en el contexto internacional, y a pesar de eso estamos previendo ese crecimiento de 5% y una continuación de la recuperación del empleo. Ahora, las presiones inflacionarias sí van a minorar, pero van a estar presentes, no van a desaparecer. Y eso es un problema porque los beneficios de la recuperación económica, que ha sido explosiva, se han generado una cantidad muy grande de empleo de forma muy rápida, a pesar de la capacidad destructiva que tuvo la pandemia y que la subestimamos. O sea, destruyó empresas, destruyó formas de producir, destruyó cadenas de abastecimiento. Entonces, recuperar todo eso es un gran esfuerzo, y a pesar de eso se ha venido recuperando a una velocidad muy grande. Los ingresos laborales han aumentado mucho, pero la inflación está contrarrestando esos beneficios. Y por eso el resultado que tenemos de que la pobreza se mantiene estable. La recuperación ayuda mucho, sin duda, pero la inflación es un peso. Un peso muerto que está haciendo que los ingresos reales de la población no se recuperen tan rápidamente. Nosotros esperamos que, de continuar creciendo de esta manera y la inflación cediendo, en la medida, por ejemplo, en que el gas y el petróleo ruso encuentran vías de colocarse en el mercado internacional, en la medida en que la OPEC aumente, si bien modestamente,
la producción, en la medida en que se recompongan las cadenas de abastecimiento, en la medida en que el grano ucraniano y ruso también logren encontrar vías para llegar a los mercados internacionales, que esas presiones inflacionarias cedan. Quizás la preocupación que pudiéramos tener es si de mantenerse tasas de inflación elevadas, los bancos centrales en todo el mundo vayan a llegar muy lejos y vayan a apretar mucho la política monetaria, a subir mucho la tasa de interés y al final a bajar el nivel de actividad económica. Eso es una preocupación. Pero las señales que estamos viendo es de moderación, de una tendencia a la moderación de la inflación. No significa que los precios van a bajar, aunque los precios de algunos productos bajen como petróleo, pero el ritmo de crecimiento de los precios empieza a caminar hacia la normalidad. En República Dominicana lo normal es 3-4%, en Estados Unidos es 2%. La idea es que volvamos a ese nivel, digamos, más normal. Adelante. Pavel, mire, regularmente en el imaginario social, los economistas uno lo visualiza de dos formas. Primero, visualizando hacer más gastando menos, o buscando incrementar los ingresos, ¿verdad?, para desarrollar políticas. O sea, uno ve a un economista regularmente como un individuo que lo que busca es poner impuestos. Así se ve en el imaginario social, porque uno no maneja esos códigos. Yo he dicho, me parece, ¿verdad?, pueden haber otros, en el caso suyo y en el caso de Guarocuya Félix, me parece a mí que son dos de los economistas que yo he visto con mayor compromiso social, me parece a mí. Primero preguntarle si ahora que usted es ministro, sabe que los aire acondicionados y la posición misma a veces hace que uno tenga que centrarse en la idea de lo que está haciendo y olvidando de lo que uno cree. Primero saber si vamos a tener a ese individuo todavía con ese gran compromiso social. El compromiso con la gente no solo se mantiene, sino que se refuerza. El día que me juramentó la vicepresidenta en la posición de ministro, lo primero que dije fue que todos y todas en el Ministerio de Economía teníamos que tener claro que él o la beneficiaria de nuestro trabajo era que la beneficiaria de nuestro trabajo era la gente, que teníamos que pensar en la gente, que por más alejado que el proceso en que usted está involucrado, el trabajo que usted está involucrado, parezca de la gente como un proceso de compra y un proceso de compra interno en el ministerio, ese proceso de compra al final es para la gente. Tiene que ser pensando para fortalecer la capacidad del ministerio para proveerle servicio público al resto del Estado, porque el Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo provee servicios al resto del sector público, es proveerle servicios al resto del sector público con más calidad para que estos puedan tener más calidad en lo que entregan a la población. Ese es un norte fundamental y eso está claramente establecido en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Es decir, el plan de 4 años del gobierno, 2021-2024, lo dice con mucha claridad. El objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente, porque esta economía ha venido creciendo en los últimos 50 años de forma muy significativa, espectacular, y el beneficio para la gente ha sido menos de lo deseable. A propósito de eso que no me dejó concluir, Pavel, usted hablaba de ese crecimiento de la economía. Yo tengo algunas diferencias, eso lo he expresado usted mismo, con el tema de el incremento de los ingresos de la gente que ustedes señalan. Ahora, hay una condición macroeconómica favorable, eso es real. A partir de eso, ¿usted estaría de acuerdo con su compañero de Santiago que acaba de decir que partiendo de esa realidad Luis merece ser beneficiado con el Premio Nobel de Economía? ¿Usted comparte eso? Espérese, no, pues eso lo dijo un compañero de él. Mira, se está riendo. Él no le va a decir lo que yo le dije, pero da risa una cosa, pero yo quiero escucharlo a él. Pregúntaselo a la Academia Noruega, al Banco Noruego. O sueco. Ya no me acuerdo. Lo de Andrés y su compañero lo entienden. No, pero cada quien tiene su idea. Pero para matizar, primero valorar, tener una persona de condición no solo social, sino de academia frente a esta institución. Ahora, veo unas declaraciones suyas indicando que el gobierno aumentará la inversión pública en infraestructura en algunas provincias del Cibao. Y veo que esto llega después de que el propio Banco Central estableciera un informe en donde más del 76% de la inversión pública en el Cibao cayó. Hemos tenido provincias en el 2021 como Monseñor Noel, donde el Estado no invirtió un peso. Y provincias que son
en la región norte, que son provincias donde está el sistema productivo agrícola del país esencialmente, y que implica también lo logístico para el comercio exterior. Ahora, ¿cómo dimensionar el tema de la inversión pública como una política real de Estado en infraestructura, cuando hemos invertido en los últimos 20 años un 4.5% del Producto Interno Bruto y ha caído de ese número en la presente administración? Sí, mira, 2021 es historia en materia de inversión pública. Fue un año en el cual la inversión pública no caminó a la velocidad que queríamos. Yo creo que hubo dos razones fundamentales, los problemas que encontró la administración. Tres problemas fundamentales. Primero, porque la administración de gobierno se propuso invertir bien, no en cualquier cosa, y no saltándose los procesos, sino cumpliendo con la normativa, y eso tarda tiempo. Y nosotros hemos tratado de cumplir las cosas con mucho rigor. Entonces, como dije antes, gastar bien es difícil, toma tiempo, y eso contribuyó a que la inversión en 2021 no fluyera tan rápido, pero ahora, como ya están, digamos, toda la maquinaria aceitada, está caminando de manera mucho más rápida el ritmo de inversión. Busca la cifra y vas a ver que está caminando a bastante buen ritmo. Eso es uno. Lo otro es que también en 2021 hubo problemas en energía por la transformación institucional del sector, y en educación por todos los problemas que encontramos en tema de las escuelas sin terreno, presupuesto gastado solo para hacer la excavación. O sea, esos dos sectores explican mucho eso. Pero en 2022 la inversión pública va viento en popa, pero además tiene otro elemento muy importante, y es que dos elementos. Uno, que está moviéndose hacia dos sectores más: agua y vivienda. Usted busca la cifra, usted va a dar cuenta que la inversión está reestructurándose y poniéndole mucho más énfasis al tema de agua y vivienda. Las implicaciones de invertir en agua son muy grandes para el bienestar de la gente. Situación de salud, condición de vida en términos generales, saneamiento. Entonces, ahí y el otro es vivienda. Es decir, estamos invirtiendo para mejorar en concreto cómo vive la gente. Y lo otro, la otra característica que está teniendo la inversión pública es que se está moviendo hacia los territorios. Estamos moviéndonos de grandes proyectos, que los hay, por supuesto que los hay, todas las administraciones lo va a ver, porque además los grandes proyectos vienen a resolver grandes problemas en las zonas donde hay mucha concentración de población. Sí. Pero ahora la inversión se está moviendo, a pesar de eso, de que eso se mantiene, pero se está moviendo más, digamos, el balance está moviéndose hacia los territorios más pobres, hacia los territorios más carenciados, donde hay más necesidad de particular, otra vez de agua y de vivienda. Esas son las dos características. Creo que vamos a terminar con una inversión en 2022 reestructurada, con mucho mayor impacto en la gente, y hacia fuera de los grandes polos urbanos. Me parece muy interesante. Justo sobre eso iba mi pregunta, y qué bueno que la tienes respondida. Agua y vivienda. Con esto del gobierno en las provincias, ¿no se le altera el ritmo de funcionamiento al Ministerio de Planificación y Desarrollo cuando estos ministros y directores generales vienen el lunes y le dicen, mira, allá pidieron tal cosa? ¿Esto no le altera? Al revés. Al revés, porque el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene una responsabilidad fundamental, y es recoger las demandas de la gente, por una parte, y por otra parte conectar esas demandas sistematizadas con la oferta de proyectos de inversión pública o de intervenciones, no solo proyectos de inversión pública, ¿no? Si normalmente la política pública en este país se ha hecho de espaldas a la gente, no con la participación de la gente. Yo creo que esta iniciativa del gobierno con el pueblo, el gobierno en las provincias, lo que está abriendo es los micrófonos y haciendo que el gobierno dé la cara y mire a los ojos a la gente y los escuche. Óyeme, esas sesiones no fueron nada complacientes. Y qué bueno, y no deben ser complacientes, tienen que empujar, presionar al gobierno, no a cualquier gobierno. Entonces, estamos hablando de un gobierno que está tratando de mirar a la gente a la cara, que discute con la gente, que acerca, y nosotros nos permite sistematizar la información. Hay ya consejos provinciales de desarrollo montados entre las 31 provincias del país. Entonces, con participación de las autoridades, pero también participación de la sociedad civil. Y estos consejos están produciendo, están recogiendo las demandas
pero también no solo que las que recogen, sino también las que hablamos directamente con la gente, está produciendo planes de desarrollo provinciales. Nosotros queremos esto y vemos nuestra provincia caminando en esta dirección, así lo vemos, y eso permite a nosotros discutir, ok, vamos a ver, ¿qué se necesita para que ustedes caminen en esa dirección? ¿Esa dirección es razonable o no es razonable? Pues tampoco es sencillamente lo que digan los territorios, sino es un diálogo. Entonces, y a partir de ahí establecemos planes para intervenir y articulamos esos planes con la inversión pública. Porque los planes no pueden ir por un lado y la inversión pública por el otro. Tienen que estar, digamos, articulados. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Conectando las demandas del territorio, los planes del territorio, con la oferta pública. En un contexto, debo reconocer, de restricción fiscal, es decir, no tenemos dinero para cumplir con todo, pero estamos priorizando y viendo dónde están las cosas. Que primero los servicios básicos que hay que proveer, cerrando las brechas, y identificando cuáles son los proyectos económicos en la provincia que van a mover la aguja, que van a empezar a cambiar la situación, como en San Juan, o como en Pedernales, o como en Montecristi. El tema de los subsidios, ministro, un tema muy importante, sobre todo porque en este año se han erogado subsidios que no estaban en la planificación. ¿Cuáles son las proyecciones? Porque de hecho ya se está hablando del presupuesto complementario. Entonces, ¿cuáles son las proyecciones para ese presupuesto complementario y de cara al próximo año, que también se tiene que estar empezando a trabajar? Mira, yo no me voy a adelantar. Yo prefiero que sean mis colegas del área de Hacienda que, bueno, den la noticia o las noticias de cuál va a ser la propuesta de presupuesto complementario. Lo que yo puedo decir es lo siguiente. Uno, es que el plan no es una camisa de fuerza, sino es una ruta. Y el plan tiene que tener claro que pueden haber contingencias. Nosotros en 2021 nos trazamos un plan para el 2022, pero vino la guerra. Y la guerra generó un problema muy serio en todos los mercados, en los mercados de cereales y en los mercados de hidrocarburos. Entonces, el plan tiene que ajustarse a esa contingencia. Sí. Y hubo una decisión de gobierno de subsidiar los combustibles para evitar que la inflación fuese mucho mayor de la que es. Si no hubiéramos tenido estos subsidios, la inflación hubiese sido, hubieran estado bien entrado en el campo de los 2 dígitos, quiero decir, bien entrado por encima del 10%, 12, 13, hay diferentes estimaciones. Entonces, tenemos que considerarlo, ahora la urgencia es proteger a la gente. Ministro. Y los planes de desarrollo y la inversión de largo plazo, o pudieran ponerse una parte de ellos en pausa, o lo que podemos optar es por aumentar el déficit público y por lo tanto contratar más deuda, o una combinación, digamos, de ambas cosas. Probablemente va a suceder una combinación de ambas cosas. Nos vamos a tener que conformar y decir, bueno, no podemos cerrar esta brecha, hay que endeudarse. No hay otra manera porque hay que proteger a la gente, que es lo urgente. Pero al mismo tiempo hay proyectos de inversión pública que pudieran ralentizarse, decir, bueno, no vamos a terminar ahora o vamos a terminar un poco más adelante. Y protegiendo siempre los proyectos más prioritarios con más impacto en la calidad de vida de la gente. Ministro, usted ha hablado de la calidad de vida de la gente. Justamente aquí tengo el informe que hace el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en torno a temas como sector de precios, inflación, regiones muy deprimidas como es la región del sur, y que usted muy bien menciona, es la que más inflación por región tiene, con un 12,1%. Mi pregunta es orientada a justamente, siendo la región más deprimida, más vulnerable, ¿cuál es el diseño estratégico para solventar de alguna forma esa dificultad que se visualiza en esos informes del Ministerio de Planificación y Desarrollo y que ha sido reiterativa? Y mira, lo primero es continuar, digamos, las ayudas en todo el país, porque aunque haya diferencias regionales, todo el país está afectado por la presión de los precios internacionales. Entonces, tenemos que mantener los subsidios para proteger a la gente. Ojalá los precios empiecen a bajar y luego podemos entonces empezar a desmontar los subsidios sin que la gente quede afectada, y esto nos permitirá continuar o retomar varios de los planes de inversión. Mira, ahora contamos con lo que llamamos en el Ministerio Mi Frontera, que es un plan para la frontera, que es la zona más deprimida del país, en donde el suroeste es un componente fundamental. O sea, del suroeste, toda la región Enriquillo, es decir, Pedernales,
Bauruco, Independencia y Barahona forman parte bueno, no son frontera, pero son parte de la región Enriquillo. Pedernales y Bauruco, Independencia, sí, 3 de 4. Entonces, ahí en la frontera tenemos un plan muy específico, lo puede encontrar también en los documentos del Ministerio de Economía, donde hay un conjunto de intervenciones críticas que deben empezar a potenciar el desarrollo. Por ejemplo, Pedernales. El desarrollo turístico de Pedernales, que es un desarrollo ecoturístico, no solo va a transformar a Pedernales, y ya están los trabajos en marcha, y no es un proyecto para los hoteles, es un proyecto para la población de Pedernales, en donde el desarrollo turístico es una vía para que la gente de Pedernales tenga oportunidades, pero al mismo tiempo le va a permitir que Pedernales sea la locomotora de Independencia, por ejemplo, de Bauruco, de Barahona, en parte Barahona, porque va a permitir la demanda de bienes y servicios que va a tener Pedernales, va a ser suficientemente grande como para que Pedernales se convierta en un tractor del resto de las provincias. Pero además hay proyectos de inversión, el tema, no solo de Monte Grande, ustedes han visto que se está acelerando la inversión en Monte Grande, sino de todos los sistemas de agua para riego y para acueductos que van a salir de Monte Grande. Un riego que va a beneficiar, debo decir, a los pequeños productores, no a los grandes. No es que hay un solo gran productor, que es el sector azucarero. Los canales de riego van a beneficiar a la población, a los pequeños productores, Ministro, y no necesariamente a los grandes productores. Quiero hacerle estas dos preguntas muy precisas, porque no volveré a preguntar y siempre se quedarán muchísimos temas. Pero mire, a inicios de la semana pasada, específicamente me parece que el lunes, vimos al presidente de la República anunciar un bono de 1.500 pesos. Único. Y uno siempre va a saludar lo que vaya en beneficio de ayudar a la gente a paliar su tema. Ahora, cuando uno se va a un tema más profundo, uno dice, pero ven acá, si somos 10 millones de dominicanos que la inflación nos está matando, ¿cómo tú me anuncias una política pública para impactar 1 millón de personas? O sea, ¿de quién es la idea? Eso fue una medida política, eso fue economía y dijeron, sí, esto es inteligente, hacer esto en este momento. Eso por un lado. Lo otro, ministro, la presión tributaria siempre sabemos que no es suficiente, se necesita más recaudación para dar respuesta a la demanda que una sociedad creciente va demandando. Entendemos que no es suficiente, que hay que hacer una reforma. Ahora bien, uno de los principales retos y escollos que siempre ha tenido el tema de una discusión de una reforma es el gasto corriente. Y sin embargo, ministro, acabamos de ver en la Superintendencia de Electricidad cómo se han hecho un aumento salarial sin ningún criterio, sin hablar con nadie, en momentos en que le están metiendo en la costilla a la gente un aumento de la tarifa. Entonces, las distribuidoras eléctricas, por ejemplo, y perdón que me extienda un poquito, pero para que me entienda bien, hablaron en el pacto eléctrico de reducir los gastos y las pérdidas para poder justificar un aumento de tarifa, y las nóminas se han incrementado en muchísimas instituciones. Entonces, ustedes como economía que ven esto, ese tema del desorden, del gasto corriente, del aumento de salario, ¿cómo lo controlamos? Mira, en el caso de tu primera pregunta sobre el bono, el bono se otorga sobre la base de mérito, y el mérito tiene que ver con la condición de vida. Y la condición de vida está medida a través de, lo mide el SUBEN, a través de levantamientos de información que hace sobre esa condición. Son personas elegibles porque viven en una condición particularmente, digamos, precaria, por pobreza de ingresos o por pobreza de condiciones de vida. ¿Monetaria o...? Monetaria o multidimensional. O multidimensional. Ya, cualquiera de las dos. Ahora, por lo tanto, sí, digamos, hay un rigor a la hora de seleccionar a la población beneficiaria. Y obviamente el gobierno no puede ocuparse de todo el mundo. Tiene que ocuparse de aquellos que están siendo más golpeados, que tienen menos capacidad para reaccionar, para defenderse de los aumentos de precios. Ese sector no son los sectores medios, ni siquiera los sectores medios bajos, aunque todos lo suframos. Los que más lo sufren, los que tienen menos capacidad. Primer y segundo quintil. Ahí abajo, exactamente, de la población,
donde hay más pobreza es donde hay que atacar. Sobre el tema de gasto corriente, aumento de salario, mira, yo creo que tuvo, digamos que la reacción pública es saludable. El gobierno tiene que estar atento a cómo reacciona la gente y tomar las previsiones del lugar o hacer los correctivos del lugar cuando alguna decisión que se tomó en algún momento, porque esa decisión se tomó hace, digamos, mucho tiempo, pero no se sopesó a la hora de implementarla, que ya era en este momento en unas condiciones muy particulares. Por fortuna hubo una corrección, al resto del personal de la superintendencia se le ajustó. Hay mucho personal de relativamente bajo ingreso, pero al personal de más alto ingreso se le puso en pausa, y yo creo que es razonable que lo haga. Ahora, en tema del gasto corriente, mira, yo creo que no podemos tampoco, yo entiendo la preocupación y la necesidad que hay en el país de elevar la inversión pública. Estamos en una inversión pública por debajo del equivalente al 3% del PIB, deberíamos llevar al 5% del PIB. Históricamente, digamos, los últimos 10 años ha estado por debajo del 3% del PIB y deberíamos subirla al 5%. Pero tampoco podemos satanizar el gasto corriente. O sea, hay que lograr, digamos, un balance adecuado. Sí. Y ese balance tendrá que lograrse incrementando los ingresos públicos y reequilibrando la carga tributaria para que empiecen a pagar más los que más tienen. ¿Ya? Entonces, por ahí es que debería de ir, cuando se discute ese tema, que no va a ser por ahora, no está en agenda, pero eventualmente la sociedad dominicana va a tener que sentarse a discutir este tema, hacia gravar a los más ricos, especialmente, pero también a otros sectores que por razones de hecho o de derecho no están tributando, y eso va a permitir elevar la inversión pública y reequilibrar un poco el balance entre gasto corriente y gasto de capital. Pero el gasto corriente financia los maestros, le paga a los maestros, le paga a los servicios de salud pública, paga todos los servicios que públicos. son de los y valga la redundancia, de los sectores que más, bueno, en 4 instituciones es donde hay el gasto corriente más elevado, el 80%. Salud, educación, Hacienda seguridad. y seguridad. Bueno, Hacienda es por los pensionados. Precisamente Entonces ahí también hay un tema. Que se ha incrementado en esta administración, ministro. Bueno, porque estaban en nómina. Entonces, mucha gente de pensionados estaban todavía en nómina. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas de nómina a cuando estás pensionado, no hay seguro médico. Entonces la gente se resistía. Sí. Es un tema que planteó el Eduardo Guzmán, que salió en página en desplegada, donde necesitamos movernos hacia el aseguramiento de las personas que pasan a la pensión, porque si no se te van a quedar en las nóminas, pero, sin estar trabajando. Pero hay mucho y nuestra compañera Danira aquí lo ha revelado en investigaciones que ha hecho como periodista, que hay muchos compañeros, por ejemplo en San Cristóbal, más de casi 2.000 personas con pensiones de 60, 50 mil pesos, con el único mérito de haber sido miembro del PRM, sin haber trabajado nunca en el Estado, con conceptos como vejez o discapacidad. Y están ahí los listados. Pero yo quiero sustentarme, ministro, en la última parte que usted señalaba en función a una posible reforma fiscal, que es necesaria, que está pausada desde la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo por fines netamente políticos. Ahora bien, debo decir que en este momento, por temas muy económicos, no, claro, el mejor momento para haberlo hecho fue en 2016, 2020, cuando los precios del petróleo estaban en el suelo. Fue una irresponsabilidad, no había crisis internacional, no había crisis interna, era el mejor momento para pensar una reforma a todo el sistema del país, a nivel fiscal, tributario. Y el tema de energía también. Era el momento ideal. Ahí se subrogó todo a lo que Danilo quería por el tema de repostularse. Pero ya esos son otros temas. Ahora, precisamente en esta administración, en 2 momentos, señor ministro, desde el primer proyecto de presupuesto que hizo esta administración, asumiendo en agosto del 2020, fue un tablazo a la clase media de propuestas. Tuvieron que retirarlo, pero el tema vuelve y surge este año, de que hay que grabar determinados servicios digitales, hay que grabar esto, donde la clase media
tiene un bajadero por los costos que vienen aquí a ponerte en las góndolas los comerciantes, los importadores. Entonces vamos a grabar eso, que no es que no se grave, pero es como que el momento y el enfoque. Mientras entonces en paralelo tenemos a las grandes fortunas sin pagar, exenciones fiscales por determinados bienes en determinados rubros de la economía, y tenemos también inclusive como mérito a no sancionar lo que hacen la práctica de elusión fiscal. Entonces, ¿cómo replantear en esta administración una reforma fiscal que sea equitativa socialmente? La crítica es legítima, yo creo que es atendible, hay que discutirla. Efectivamente, tenemos que grabar los servicios digitales, sí, especialmente las rentas que generan los servicios digitales, lo cual es un desafío porque son transnacionales ubicadas en el ciberespacio muchas veces y no sabemos cómo, es difícil hacerlo, pero también pudiéramos pensar en grabar el consumo mismo, pero obviamente es un momento complicado. Creo que lo que estás diciendo es perfectamente atendible, hay que discutirlo, hay que escuchar. Quizás lo que podamos pensar es en crear las condiciones para que eventualmente, como parte de una reforma más amplia, cuando se vaya a discutir, sí, pues plantearlo sobre la mesa, crear las condiciones también institucionales, tecnológicas, para poder hacer efectivo ese gravamen, esos gravámenes, cuando la economía, digamos, genere condiciones para ello. Pavel, mire, uno de los, para mí, de las mayores virtudes, ¿verdad?, que ha mostrado el presidente, eso puede parecer simple, pero para mí una de las mayores virtudes que ha mostrado el presidente es su capacidad de rectificación cuando el pueblo se ha disgustado con algún tipo de medida que han tomado. Eso yo pienso que es bastante positivo, porque primero porque no estábamos acostumbrados a eso. Aquí se imponían cosas y se hacían por encima de cualquiera. Yo pienso que eso es positivo. Ahora, eso en términos social, yo he dicho que eso es bastante favorable. Ahora, en términos de planificación y de diseño de políticas públicas, eso se puede ver como invento. ¿Por qué? Porque planificación es contratación, planificación es previsión. Pregunto esto porque la gente siempre se ha quedado en ese ministerio en la parte económica, pero ese ministerio también es planificación. Claro, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para tomar más previsiones en eso? Que cuando se haya planteado una política pública que se va a aplicar. Yo reitero lo que digo. El plan no es una camisa de fuerza. Y en momentos de incertidumbre y de eventos, en momentos extraordinarios, sí, hay que tomar medidas extraordinarias y pues ajustarse y ajustar el plan a la realidad. Entonces hay que ir haciendo camino al andar cuando las circunstancias así lo ameritan. Eso no significa que perdamos de vista el norte. El plan plurianual está ahí y el norte es mejorar la calidad de vida de la gente, y eso se mide a través de un conjunto bastante duro de indicadores y las acciones que están tomando las entidades públicas para impactar en la calidad de vida de la gente también. Sí. La estamos midiendo. Tenemos la responsabilidad de exigirle a las entidades públicas que respondan, pero también tenemos la responsabilidad de entender las circunstancias por las cuales están pasando, ¿ya? O sea, no le puedes pedir a una entidad pública que tenía proyectado una inversión de 8,000 millones de pesos y que al final invirtió 5,000, porque esos otros 3,000 fueron destinados a proteger a la gente, evitando que los precios de los combustibles subieran más. No le puedes exigir lo mismo que cuando le exigía cuando iba a tener los 8,000 millones de pesos para invertir en proyectos. Entonces tenemos que entenderlo, tenemos que ser flexibles. Pavel, mira, el Banco Central de la República Dominicana estableció que la inflación interanual es de 9,47%, la subyacente de 7,29%, ¿verdad? Pero esa inflación se verifica en ciertos rubros, que son los que más impactan a la gente, que son alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y hoteles, bienes y servicios diversos, es decir, hasta tú irte a recortar, y en la vivienda, que son los que a mí más me llaman la atención porque son los que la gente más consume. Desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con el objetivo que tiene de mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿cómo podemos subsanar de alguna forma que donde se sienta más
sea en los bienes y servicios que más la gente usa, sea en la comida, en los alimentos, y ya no para el primer y segundo quintil, porque ya el Estado Dominicano ha diseñado unas políticas públicas para mermar esa situación de vulnerabilidad. Pero ¿y en los demás quintiles que también lo están sintiendo? ¿Qué estamos haciendo? Los demás sectores de la población hacia el más altos niveles de ingresos, yo debo reconocer, no es ni debe ser, digamos, la prioridad. No significa que no se haga algo. De hecho, sí, claro, los subsidios están impactando a todo el mundo. Pero obviamente beneficia más al más pobre, no solo porque recibe más ingresos, sino porque los precios que se contienen, al contenerse los precios, a quien más beneficia en particular, a el quien menos tiene, porque es el que menos espacio tiene. Yo creo que la apuesta a largo plazo, y por eso es importante no perder de vista el largo plazo, a pesar de que hay que atender lo urgente, es fortalecer las capacidades productivas de este país, transformar la industria, transformar la agricultura, de tal manera que seamos más resilientes frente a los shocks externos, movernos hacia mayor autosuficiencia energética a través de energías renovables. Eso nos permite no recibir los impactos tan severos de los aumentos en los hidrocarburos en los mercados internacionales, que siempre son volátiles, que uno no sabe cómo va a ser el petróleo el año que viene. También si podemos fortalecer la producción agrícola, pero no es aumentando la producción solamente, es transformando las empresas agrícolas, los predios agrícolas en empresas mucho más productivas. Agregándole valor a la materia prima. Y luego a partir de ahí, agregándole valor, transformar al sector industrial, haciéndolo más competitivo, y eso se logra con productos de más calidad. La industria solo va a desarrollarse si logra orientarse hacia el mercado exterior, porque el mercado dominicano no es suficiente tamaño como para permitir un desarrollo del tipo que queremos. Entonces hay que orientarlo hacia afuera, pero eso solo se logra mejorando la calidad de los productos. Entonces hay que hacer políticas públicas, y por eso el Ministerio de Industria y Comercio tiene esa línea tan fuerte con el tema de calidad, el SIDOCAL, el CODOCA. O sea, tienen un esfuerzo muy grande en esa dirección, porque es lo que nos va a permitir penetrar los mercados internacionales y generar empleo de calidad a través del sector industrial. Gracias, ministro Paveliza, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, por esta interesante conversación en el rumbo de la mañana.